¿Has sentido alguna vez esa sensación de que el hombre que duerme a tu lado cada noche está viviendo una vida completamente diferente durante el día? Cuando descubres que tu esposo de 32 años no solo te ha mentido sobre capacitaciones laborales, sino que está involucrado en una red tan peligrosa que cuando lo descubres, tu propia vida se convierte en moneda de cambio. Esta es la historia más peligrosa que he vivido en mis 75 años. Y necesito contarla antes de que sea demasiado tarde. Es una historia sobre esposos que construyen mentiras tan elaboradas que ni las esposas más inteligentes logran detectarlas a tiempo. Sobre documentos falsos, sobre gente desesperada dispuesta a pagar cualquier cosa por una nueva identidad, y sobre una mujer que cuando descubrió que su casa era el centro de operaciones de una red criminal, decidió usarlo a su favor de una manera que hasta yo misma me sorprendo. Es controversial porque vas a escuchar sobre cosas que desafían todo lo que crees sobre la ley, sobre la justicia, sobre ayudar al prójimo, y sobre una esposa que cuando se dio cuenta de que llevaba años siendo cómplice involuntaria de actividades federales, tomó decisiones que la convirtieron en algo que jamás pensó que sería, una mujer que negocia con criminales. Me llamo Graciela, y durante más de 3 décadas creí conocer a Francisco mejor que a mí misma. Francisco trabajaba como supervisor de mantenimiento en una fábrica textil. Era meticuloso, responsable, de esos hombres que nunca cambian sus horarios y que siempre avisan si van a llegar 5 minutos tarde, hasta que empezaron las famosas capacitaciones de seguridad laboral. Todo comenzó hace 2 años. Francisco llegó una tarde con una noticia que inicialmente me pareció positiva para su carrera. Graciela, me dijo mientras cenábamos, la empresa va a empezar a dar capacitaciones obligatorias de seguridad laboral para todos los supervisores. ¿Qué clase de capacitaciones?, le pregunté. Sobre prevención de accidentes, manejo de emergencias, protocolos de seguridad, cosas que necesitamos saber para proteger a los trabajadores. Me parece muy bien. ¿Con qué frecuencia van a ser? 1 vez por semana, los miércoles. Todo el día, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Te van a pagar extra por asistir? No es extra, es parte de mis responsabilidades. Pero si no asisto, puedo perder el trabajo. Francisco había trabajado en esa empresa durante 15 años. Era un empleado respetado, confiable. Tenía sentido que la empresa quisiera capacitar mejor a sus supervisores. Durante los primeros meses, todo parecía normal. Francisco salía temprano los miércoles, regresaba en la tarde cansado. Me contaba sobre las cosas que había aprendido en la capacitación. Hoy vimos cómo manejar derrames químicos, me decía. O hoy practicamos evacuaciones de emergencia. Siempre tenía algo específico que contarme. Siempre parecía haber aprendido algo útil. Pero después de algunos meses empecé a notar inconsistencias. Primero, Francisco nunca traía material de las capacitaciones, ni manuales, ni certificados, ni papeles con información importante. Cuando le preguntaba al respecto, me decía que todo se hacía digitalmente y que la información se guardaba en el sistema de la empresa. Segundo, cuando mencionaba las capacitaciones con otros esposos de supervisores de la misma empresa en reuniones sociales, ellos no sabían de qué estaba hablando. ¿Francisco va a capacitaciones los miércoles?, me preguntó una vez la esposa de otro supervisor. Mi esposo nunca ha mencionado esas capacitaciones. Tercero, Francisco había empezado a llegar con un olor extraño los miércoles, no el olor típico de una fábrica o de un salón de capacitación. Era un olor como a oficina, como a papel nuevo, como a tinta de impresora. Y cuarto, había empezado a manejar más dinero en efectivo, no grandes cantidades, pero sí billetes que antes no tenía. Cuando le preguntaba de dónde venía el dinero extra, me decía que algunos compañeros le debían dinero prestado que finalmente le habían pagado. Las sospechas se intensificaron cuando Francisco empezó a recibir llamadas extrañas los martes por la noche. Llamadas que contestaba susurrando, saliendo al patio, como si fuera información muy confidencial. ¿Quién era?, le preguntaba cuando regresaba. El coordinador de las capacitaciones, me respondía. Me está confirmando los temas que vamos a ver mañana. ¿Por qué tiene que llamarte tan tarde? Porque él coordina capacitaciones en varias empresas. Solo puede llamar después del horario de trabajo. Todo tenía una explicación lógica, pero algo en mi instinto me decía que Francisco estaba ocultando algo.
La gota que derramó el vaso fue cuando encontré una nota en el bolsillo de su camisa mientras lavaba la ropa. Una nota con letra que no reconocí que decía: mañana necesitamos 20 juegos completos. Pago al entregar. Cuando le pregunté a Francisco sobre la nota, me dijo que era sobre uniformes de seguridad que necesitaban ordenar para la empresa. ¿20 juegos de qué? Insistí. 20 juegos de uniforme, overoles, cascos, botas, todo completo. ¿Y por qué dice pago al entregar? Porque es un pedido especial. La empresa paga contra entrega. Pero algo no cuadraba. Si eran uniformes para la empresa, ¿por qué Francisco tenía que manejar el pago personalmente? Decidí verificar las capacitaciones directamente con la empresa. El miércoles siguiente, esperé a que Francisco se fuera a su supuesta capacitación y como a las 10 de la mañana manejé hasta la fábrica donde trabajaba. Mi plan era llevarte café y algo de desayunar como sorpresa. Llegué a la recepción y le pedí a la recepcionista que le avisara a Francisco que su esposa había venido a visitarlo. ¿Francisco Hernández?, me preguntó la recepcionista. Sí, mi esposo. Está en la capacitación de seguridad laboral. La recepcionista me miró confundida. Señora, ¿qué capacitación? La capacitación de seguridad laboral que tienen todos los miércoles. Señora, nosotros no tenemos capacitaciones de seguridad laboral los miércoles. De hecho, todas las capacitaciones de seguridad se suspendieron indefinidamente hace como 6 meses. Se me heló la sangre. ¿Está segura? Completamente segura. Yo manejo toda la agenda de capacitaciones. No hemos tenido ninguna capacitación de seguridad en meses. ¿Y Francisco? ¿Está aquí en la fábrica hoy? No, señora. Francisco no vino a trabajar hoy. Pidió el día por asuntos personales. Francisco había pedido el día por asuntos personales. No estaba en ninguna capacitación. Me había mentido completamente. ¿Francisco pide el día libre todos los miércoles?, pregunté. La recepcionista revisó su computadora. Según veo aquí, Francisco ha estado pidiendo los miércoles libres desde hace como 1 año y medio. Siempre por asuntos personales. 1 año y medio. Francisco me había estado mintiendo sistemáticamente durante 1 año y medio sobre las capacitaciones de seguridad laboral. Salí de la fábrica temblando. Si Francisco no estaba trabajando los miércoles, si no estaba en ninguna capacitación, ¿dónde carajo estaba pasando 8 horas cada semana? Decidí seguirlo el siguiente miércoles. Esa mañana, cuando Francisco salió de casa para su supuesta capacitación, yo salí 5 minutos después en mi carro. Lo seguí a distancia, cuidándome de que no me viera. Francisco no se dirigió hacia la fábrica como yo esperaba. Se dirigió hacia una zona de oficinas en el centro de la ciudad, un área que yo conocía poco. Lo seguí hasta que se detuvo frente a un edificio pequeño de oficinas, de esos que se rentan por espacios individuales. Vi a Francisco estacionarse, tomar un maletín del asiento trasero que yo nunca había visto antes y entrar al edificio como si fuera un lugar familiar. Me quedé esperando en mi carro durante toda la mañana. Durante ese tiempo vi cosas que me llenaron de inquietud. Vi llegar personas que se veían nerviosas, ansiosas, como si estuvieran haciendo algo que no deberían. Personas de diferentes edades y nacionalidades, pero todas con la misma expresión de urgencia y secreto. Vi a Francisco salir del edificio varias veces durante la mañana, siempre acompañado de diferentes personas, siempre cargando sobres o documentos, siempre actuando con mucha discreción. Y vi dinero. Vi a las personas darle dinero a Francisco, billetes que contaba rápidamente antes de guardarlos en su maletín. A las 5 de la tarde, Francisco salió del edificio definitivamente. Se veía cansado, pero no del tipo de cansancio que se tiene después de una capacitación laboral. Se veía como alguien que había estado manejando situaciones de mucha tensión. Cuando llegó a casa esa noche, me contó sobre su día de capacitación como siempre. ¿Cómo estuvo la capacitación?, le pregunté. Muy bien, me mintió. Hoy vimos protocolos de manejo de materiales peligrosos. ¿Fue interesante? Muy interesante. Aprendí muchas cosas que no sabía. Cada palabra era una mentira. Cada detalle de su historia era ficción. Francisco, le dije, fui a llevarte café a la fábrica hoy. Francisco se tensó inmediatamente. ¿Fuiste a la fábrica? Sí, quería sorprenderte. ¿Y qué te dijeron? Me dijeron que no hay capacitaciones de seguridad laboral, que todas se suspendieron hace meses.
Francisco se quedó callado durante un largo rato, como si estuviera calculando qué decir. Graciela, me dijo finalmente, hay cosas que no te he dicho. ¿Qué cosas? Cosas sobre mi trabajo, cosas que no podía contarte porque son complicadas. ¿Complicadas cómo? Francisco se levantó del sofá y empezó a caminar por la sala como una fiera enjaulada. Graciela, yo no he estado yendo a capacitaciones de seguridad laboral. Eso ya lo sé. La pregunta es, ¿a dónde has estado yendo? He estado ayudando a gente. ¿Ayudando a gente con qué? Francisco evitó mi mirada. Con papeles. ¿Qué clase de papeles? Papeles que necesitan para trabajar, para vivir aquí legalmente. Empecé a entender hacia dónde iba la conversación y no me gustó nada. Francisco, le dije, ¿estás hablando de documentos falsos? Francisco no respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. Francisco, le grité, ¿me estás diciendo que has estado falsificando documentos? No es falsificar, me respondió defensivamente. Es ayudar a gente que lo necesita. ¿Ayudar cómo? Ayudar a hacer documentos ilegales. Ayudar a gente que no tiene otra opción. Gente que solo quiere trabajar, mantener a sus familias, vivir en paz. ¿Con documentos falsos? Con documentos que les permitan tener una oportunidad. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi esposo, el hombre responsable y honesto con el que había estado casada durante 32 años, estaba involucrado en la falsificación de documentos oficiales. Francisco, ¿tienes idea de en qué te has metido? Me he metido en ayudar a gente desesperada. Te has metido en actividades criminales federales. No es tan simple como eso, Graciela. Es exactamente tan simple como eso. Falsificar documentos oficiales es un delito federal. Francisco se sentó otra vez, con la cabeza entre las manos. Graciela, necesito que entiendas algo. Esta gente no tiene otras opciones. Vienen aquí buscando una vida mejor, dispuestos a trabajar, a contribuir, a ser buenos ciudadanos. Pero el sistema no les da oportunidad. El sistema existe por razones. El sistema está roto. Estos papeles les dan la oportunidad de trabajar legalmente, de pagar impuestos, de vivir sin miedo. Estos papeles son falsos. Estos papeles funcionan y le dan esperanza a familias que no tenían nada. Francisco, ¿cuánto tiempo has estado haciendo esto? Como 2 años. ¿2 años completos? Sí. ¿Y cuánto dinero has ganado? Francisco tardó en responder. Como 500,000 pesos. 500,000 pesos. Mi esposo había ganado 500,000 pesos falsificando documentos durante 2 años. ¿Dónde está ese dinero? En una cuenta bancaria separada. ¿Una cuenta que yo no conozco? Sí. ¿Por qué no me dijiste nada? Porque sabía que reaccionarías así. Sabía que no lo entenderías. Por supuesto que no lo entiendo. Mi esposo es un criminal federal y me lo ocultó durante 2 años. Francisco se levantó otra vez del sofá. Graciela, no soy un criminal. Soy alguien que ayuda a gente necesitada. Eres alguien que comete delitos federales. Soy alguien que le da esperanza a familias desesperadas. ¿Y qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con mi reputación, con mi futuro, con mi seguridad? Tu seguridad. Francisco, si te descubren, yo también estoy en problemas. Vivo en la misma casa. Comparto cuentas bancarias contigo. Legalmente puedo ser considerada tu cómplice. Francisco se quedó callado cuando dije eso, como si no hubiera pensado en las implicaciones para mí. Graciela, tú no sabías nada. Eso no importa. Las autoridades van a asumir que yo sabía. Van a investigar toda nuestra vida. Nadie va a descubrir nada. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque somos muy cuidadosos. Porque la operación está bien organizada. ¿La operación? Francisco, ¿estás hablando de una red organizada? Francisco se dio cuenta de que había dicho demasiado. Francisco, le grité, ¿me estás diciendo que no es solo tú? ¿Que hay más gente involucrada? Sí, murmuró. ¿Cuánta gente? Como 10 personas. ¿Y qué haces tú exactamente en esta red? Yo manejo la parte técnica. Tengo experiencia con computadoras, con impresoras, con ese tipo de cosas. Francisco había usado las habilidades que había aprendido en su trabajo legítimo para convertirse en un falsificador profesional. Francisco, ¿dónde hacen los documentos? En la oficina donde me viste hoy. ¿Y esa oficina es solo para eso? Sí, es nuestro centro de operaciones. ¿Cuántos documentos hacen por semana? Depende.
a veces 20, a veces 50. ¿Qué clase de documentos? Principalmente licencias de conducir, tarjetas de residencia, permisos de trabajo. ¿Y cobran cuánto por documento? Depende del documento. Entre 5,000 y 20,000 pesos cada uno. Empecé a hacer cálculos mentalmente. Si hacían 30 documentos por semana a un promedio de 10,000 pesos cada uno, estaban generando 300,000 pesos semanales. Si Francisco tenía 500,000 pesos ahorrados después de 2 años, significaba que estaba ganando como 5,000 pesos por semana. Francisco, la gente que coordina esto, ¿quiénes son? ¿Gente que también quiere ayudar o gente que quiere ganar dinero? Las dos cosas. ¿Son peligrosos? Francisco tardó mucho en responder esa pregunta. Pueden ser peligrosos si alguien los traiciona. ¿Me estás diciendo que si tú delatas la operación, te va a pasar algo malo? ¿Me está diciendo que si alguien pone en riesgo la operación, van a protegerla? ¿Protegerla cómo? Como sea necesario. Fue entonces cuando entendí que Francisco no solo estaba involucrado en falsificación de documentos, sino que estaba atrapado en esa vida. No podía salirse fácilmente sin consecuencias. Y ahora que yo sabía la verdad, yo también estaba en peligro. Los siguientes días fueron una pesadilla. Francisco siguió yendo a su trabajo normal en la fábrica, pero yo ya no podía verlo de la misma manera. Cada vez que llegaba a casa, cada vez que manejaba dinero, cada vez que sonaba su teléfono, yo me preguntaba si tenía que ver con su vida criminal secreta. Pero también empecé a notar cosas que antes no había visto, cosas que confirmaban que Francisco había estado viviendo una doble vida mucho más elaborada de lo que había imaginado. Primero, empecé a revisar nuestras finanzas cuidadosamente. Descubrí que Francisco había estado depositando pequeñas cantidades de dinero extra en nuestras cuentas compartidas de manera muy calculada. Cantidades que no eran suficientemente grandes para despertar sospechas, pero que acumuladas durante 2 años representaban como 200,000 pesos adicionales. Habíamos estado viviendo mejor durante los últimos 2 años sin que yo entendiera por qué. Habíamos podido pagar reparaciones de la casa, comprar electrodomésticos nuevos, salir a cenar más frecuentemente. Todo financiado con dinero de documentos falsos. Segundo, empecé a recordar conversaciones que habían pasado en nuestra casa durante los últimos meses. Conversaciones telefónicas que Francisco había tenido en voz baja, personas que habían llegado a preguntar por él cuando yo estaba sola, mensajes extraños que había recibido. Una vez, como 3 meses atrás, había llegado una mujer joven con 2 niños pequeños preguntando por Francisco. Cuando le dije que no estaba, me había dado las gracias de una manera muy emotiva, como si Francisco hubiera hecho algo muy importante por ella. Dígale que María Elena vino a darle las gracias, me había dicho. Dígale que todo salió perfecto y que ahora mis hijos van a poder ir a la escuela. En ese momento pensé que era alguna conocida de Francisco del trabajo. Ahora entendía que probablemente era una cliente que había obtenido documentos falsos para sus hijos. Tercero, empecé a entender por qué Francisco había insistido tanto en que instaláramos internet de alta velocidad en la casa, por qué había comprado una impresora láser de alta calidad, por qué había convertido el cuarto de servicio en una oficina con llave. Es para trabajos extras de la empresa. Me había dicho cuando hizo todas esas modificaciones. A veces tengo que trabajar desde casa. Ahora sabía que Francisco había estado usando nuestra casa como oficina de respaldo para la red de documentos falsos. Cuarto, empecé a entender por qué había estado recibiendo llamadas extrañas de personas que hablaban español con acentos que yo no reconocía, personas que preguntaban por Francisco usando nombres falsos, que querían saber si él estaba disponible para el trabajo especial. Francisco había convertido nuestra casa en una extensión de su negocio criminal, y yo había estado ayudando sin saberlo al contestar llamadas, recibir visitantes y proporcionar cobertura para sus actividades. Durante toda la semana que siguió a mi descubrimiento, Francisco actuó normal durante el día, pero se veía claramente estresado. Sabía que yo estaba procesando toda la información y que en cualquier momento podía tomar una decisión que afectara su operación. El siguiente miércoles, Francisco no fue a trabajar en la oficina de documentos falsos. Se quedó en casa, claramente esperando que yo tomara alguna decisión sobre lo que había descubierto. Francisco, le dije durante el desayuno, necesitamos hablar sobre qué vamos a hacer. ¿Qué quieres decir?
quiero decir que yo ahora sé todo sobre tu vida criminal y tengo que decidir qué hacer con esa información. ¿Qué opciones estás considerando? ¿Reportarte a las autoridades? ¿Divorciarme de ti? ¿O exigir que te salgas inmediatamente de esa red? Francisco se quedó callado durante varios minutos. Graciela, ninguna de esas opciones va a funcionar. ¿Por qué no? Si me reportas a las autoridades, yo voy a la cárcel, pero tú también vas a estar en problemas. Van a investigar toda nuestra vida, van a descubrir el dinero extra, van a asumir que tú eras cómplice. Pero yo no era cómplice. Eso no importa. Van a ver el dinero que hemos gastado, las mejoras de la casa, la impresora cara, todo. Van a asumir que tú sabías. Y si me divorcio de ti, si te divorcias de mí, la gente de la red va a pensar que estás tratando de deslindarte para traicionarnos. Van a verte como una amenaza. ¿Y si exijo que te salgas? Ya te dije que no es fácil salirse de esta red. La gente que trata de salirse tiene problemas. ¿Qué clase de problemas? Francisco me miró directamente por primera vez en días. Problemas serios, Graciela. Esta gente no perdona a quien pone en riesgo la operación. ¿Me estás amenazando? No te estoy amenazando. Te estoy advirtiendo sobre gente peligrosa. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es que sigas actuando como si no supieras nada. Que yo continúe con mi trabajo normal en la fábrica y con mi trabajo especial los miércoles. Y que nadie sepa que tú estás informada. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que pueda encontrar una manera segura de salirme. ¿Y cuándo va a ser eso? No lo sé. Tal vez en unos años. ¿Años? Graciela, esta operación genera mucho dinero. No es algo de lo que te puedes salir de la noche a la mañana. Y mientras tanto, ¿yo qué hago? Sigo viviendo con la ansiedad de saber que mi esposo es un criminal. Sigues viviendo normal y recibes los beneficios económicos sin hacer preguntas. Francisco me estaba proponiendo que me convirtiera en su cómplice consciente, que siguiera viviendo con dinero de documentos falsos, pero ahora sabiendo exactamente de dónde venía. ¿Y si no acepto esa propuesta? Entonces ambos tenemos problemas muy serios. ¿Me estás chantajeando? Te estoy explicando la realidad. Me quedé callada durante mucho tiempo, pensando en mis opciones. Todas eran terribles. Si reportaba a Francisco, probablemente yo también tendría problemas legales. Si me divorciaba de él, podía tener problemas con su red criminal. Si exigía que se saliera, podía poner en peligro a ambos. Pero Francisco había omitido una cuarta opción, una opción que él no había considerado y que yo empecé a contemplar durante los siguientes días. ¿Qué pasaría si en lugar de ser víctima de las circunstancias, yo tomaba control de la situación? El viernes de esa semana, cuando Francisco estaba en su trabajo normal en la fábrica, hice algo que cambiaría mi vida para siempre. Fui a la oficina donde Francisco trabajaba los miércoles. No fui a confrontar a nadie ni a causar problemas. Fui a entender exactamente en qué estaba involucrada para poder tomar decisiones informadas sobre mi futuro. Toqué la puerta de la oficina y esperé. Un hombre de mediana edad abrió la puerta y me miró con desconfianza. ¿Busca a alguien?, me preguntó. Busco al jefe de la operación, le respondí directamente. ¿Qué operación? La operación donde trabaja mi esposo Francisco los miércoles. El hombre se quedó callado por un momento evaluándome. ¿Y usted quién es? Soy Graciela, la esposa de Francisco, y necesito hablar con quien esté a cargo. ¿Francisco sabe que usted está aquí? Francisco no sabe que estoy aquí, pero necesito hablar con ustedes antes de tomar ciertas decisiones. El hombre me hizo pasar a la oficina. Adentro había otro hombre mayor, que claramente era el que tomaba las decisiones. Señora Graciela, me dijo el hombre mayor, Francisco nos ha hablado de usted. ¿Así? ¿Y qué les ha dicho? Que usted es una buena esposa que no hace preguntas. Bueno, ahora estoy haciendo preguntas. ¿Qué clase de preguntas? Preguntas sobre qué exactamente hace mi esposo aquí, cuánto dinero gana y qué riesgos estoy corriendo yo por ser su esposa. Los dos hombres se miraron entre ellos como si estuvieran comunicándose silenciosamente. Señora Graciela, me dijo el hombre mayor, Francisco le dijo que usted podía venir aquí. Francisco me dijo muchas mentiras. Ahora quiero escuchar la verdad directamente de ustedes. ¿Y qué piensa hacer con esa verdad? Depende de lo que me digan. El hombre mayor se levantó de su escritorio y caminó hacia donde yo estaba sentada. Señora Graciela,
Nosotros respetamos mucho a Francisco. Es un hombre trabajador, honesto, confiable, pero usted viene aquí sin su permiso, haciendo preguntas que podrían ser peligrosas. ¿Peligrosas para quién? Para todos nosotros, incluyendo las a usted. Ya estoy en peligro por ser la esposa de Francisco. La pregunta es si ese peligro viene con algún beneficio. Los dos hombres se miraron otra vez. ¿Qué clase de beneficio? El mismo beneficio que recibe Francisco por correr los mismos riesgos. ¿Usted quiere trabajar con nosotros? Yo quiero entender exactamente en qué está involucrado mi esposo y quiero que me traten como socia, no como víctima. El hombre mayor se sentó frente a mí. Señora Graciela, lo que nosotros hacemos aquí es ayudar a familias que no tienen otras opciones. Creamos documentos que les permiten trabajar, vivir, contribuir a la sociedad. Ustedes crean documentos falsos que venden por mucho dinero. Creamos documentos que funcionan y que cambian vidas. ¿Y cobran cuánto por esos documentos que cambian vidas? Depende del documento, entre 5,000 y 20,000 pesos. ¿Y cuántos hacen por semana? Entre 20 y 40. Eso significa que generan entre 100,000 y 800,000 pesos por semana. Generamos lo suficiente para cubrir gastos y pagar a nuestros colaboradores. ¿Cuánto gana Francisco por semana? Francisco recibe una compensación justa por su trabajo especializado. ¿Cuánto exactamente? Los hombres se miraron otra vez antes de responder. Como 10,000 pesos por miércoles. 10,000 pesos por miércoles. Francisco ganaba 40,000 pesos al mes adicionales a su sueldo normal. En 2 años había ganado casi 1,000,000 de pesos. No los 500,000 que me había dicho. Francisco les dijo que yo sabía sobre su trabajo aquí. Francisco nos dijo que usted era una esposa tradicional que no se involucraba en sus asuntos de trabajo. Francisco se equivocó. Ahora me quiero involucrar. ¿Involucrar cómo? Como socia. Quiero recibir compensación por los riesgos que estoy corriendo como esposa de uno de sus empleados. El hombre mayor se recostó en su silla, estudiándome cuidadosamente. ¿Y qué podría ofrecer usted a nuestra operación? Puedo ofrecer mi casa como lugar de reuniones discretas. Puedo ofrecer cobertura para Francisco cuando necesite explicar sus horarios. Puedo manejar comunicaciones con clientes cuando sea necesario. ¿Y a cambio? A cambio quiero 50% de lo que gana Francisco. ¿50%? Sí. Yo corro los mismos riesgos que él. Si nos descubren, yo tengo los mismos problemas legales. Merezco la misma compensación. Los hombres se quedaron callados durante varios minutos, claramente considerando mi propuesta. Señora Graciela, me dijo finalmente el hombre mayor, usted entiende que si acepta trabajar con nosotros, no puede echarse para atrás. Entiendo. ¿Entiende que si traiciona nuestra confianza, habrá consecuencias serias? Entiendo. ¿Y está dispuesta a anunciar lo que sea necesario para proteger nuestra operación? Estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para proteger mis intereses, incluyendo mantener secretos que podrían ser difíciles de guardar. Incluyendo eso, el hombre mayor se levantó y me extendió la mano. Bienvenida al negocio, señora Graciela. Y así fue como me convertí en socia oficial de una red de documentos falsos. Antes de seguir, necesito que hagas algo por mí. Dale me gusta a este video. Aprieta esa manita hacia arriba que aparece abajo. Y si aún no te has suscrito a nuestro canal, aprieta ese botón negro que dice suscribirse. Es muy fácil. Solo tienes que darle un clic. Hazlo ahora, porque lo que viene después va a hacer que te cuestiones todo lo que crees sobre la supervivencia y las decisiones imposibles. Y te digo, lo que pasó después de convertirme en socia oficial cambió mi vida de maneras que nunca imaginé. Cuando Francisco llegó a casa esa noche y le dije que había ido a la oficina a hablar con sus jefes, casi se desmaya del susto. ¿Hiciste qué?, me gritó. ¿Estás completamente loca? No estoy loca, estoy siendo inteligente. Graciela, esa gente es peligrosa. No puedes simplemente ir a hablar con ellos. Ya hablé con ellos y llegamos a un acuerdo. ¿Qué clase de acuerdo? Un acuerdo donde yo dejo de ser tu esposa ignorante y me convierto en tu socia informada. Francisco se sentó en el sofá como si las piernas no lo sostuvieran. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de que a partir de ahora voy a recibir 50% de tus ganancias de la red de documentos. ¿50%? Sí. Y también voy a participar activamente en las operaciones. Graciela, no puedes meterte en esto. Ya me metí, Francisco.
Cuando tú decidiste usar nuestra casa, nuestras finanzas, nuestra vida como cobertura para tus actividades criminales, ya me metiste. Pero ahora es diferente. Ahora es consciente. Exactamente. Ahora es consciente y con beneficios económicos proporcionales. Francisco se levantó del sofá y empezó a caminar por la sala como una fiera enjaulada. Graciela, ¿no entiendes en qué te estás metiendo? Entiendo perfectamente. Me estoy metiendo en ganar dinero suficiente para protegerme si todo esto se viene abajo. ¿Protegerte cómo? Con dinero suficiente para contratar los mejores abogados, para huir del país si es necesario, para empezar una vida nueva si todo sale mal. Francisco me miró como si no me reconociera. ¿Quién eres tú? Esta no es la Graciela con la que me casé. La Graciela con la que te casaste era una mujer que confiaba ciegamente en su esposo. Esa Graciela ya no existe. ¿Y qué clase de mujer eres ahora? Una mujer que protege sus propios intereses. Durante los siguientes días, Francisco trató de convencerme de que cambiara de opinión. Me explicó los riesgos, me contó historias de otras personas que habían tenido problemas con redes criminales, trató de asustarme para que me echara para atrás, pero yo ya había tomado mi decisión. Si iba a correr riesgos por las actividades criminales de mi esposo, también iba a recibir ganancias proporcionales. El siguiente miércoles fui a la oficina como socia oficial. Los hombres me explicaron exactamente cómo funcionaba la operación, qué papel iba a jugar yo, cuáles eran las reglas que tenía que seguir. Señora Graciela, me dijo el hombre mayor, su trabajo va a ser manejar el primer contacto con los clientes. Usted va a ser quien evalúe si son confiables, si pueden pagar, si representan algún riesgo para nosotros. ¿Cómo voy a hacer esa evaluación? Con experiencia, con intuición, con cuidado. Y si me equivoco, si se equivoca y acepta a un cliente peligroso, todos tenemos problemas. ¿Qué clase de problemas? Problemas con la policía, problemas con otras redes, problemas que pueden terminar muy mal para todos. Entendí que mi nuevo trabajo tenía responsabilidades serias. No era solo recibir dinero por estar asociada. Era participar activamente en decisiones que afectaban la seguridad de toda la red. Durante mi primera semana como socia, entrevisté a 12 clientes potenciales. Personas desesperadas que necesitaban documentos para trabajar, para traer a sus familias, para empezar vidas nuevas. Cada historia era desgarradora. Madres solteras que habían huido de situaciones de violencia. Hombres que habían perdido todo en sus países de origen. Familias enteras que solo querían la oportunidad de vivir en paz y trabajar honestamente. Pero también entendí por qué cobrábamos tanto dinero. Los documentos que creábamos eran perfectos. Pasaban todas las verificaciones, funcionaban en todas las instituciones, le daban a estas personas acceso completo al sistema. ¿Cómo logran que los documentos sean tan buenos? Le pregunté a Francisco. Tenemos contactos en las oficinas oficiales, me respondió. Gente que nos ayuda a obtener números reales, sellos auténticos, información verificable. ¿Gente dentro del gobierno? Gente dentro del sistema que también cree que estas familias merecen una oportunidad. La red era mucho más sofisticada de lo que había imaginado. No era solo un grupo de falsificadores. Era una operación que incluía empleados gubernamentales, abogados, empresarios legítimos, toda una estructura diseñada para crear documentos que fueran indistinguibles de los reales. Durante mi segunda semana, empecé a entender las dimensiones económicas del negocio. Estábamos generando aproximadamente 500,000 pesos por semana. Después de gastos operativos y pagos a contactos, la ganancia neta era como 300,000 pesos semanales. Francisco y yo, como equipo, recibíamos 40,000 pesos por semana. 20,000 para él, 20,000 para mí. En un mes gané 80,000 pesos. En 6 meses había ganado casi 500,000 pesos. Dinero que guardé en cuentas bancarias secretas que Francisco no conocía. Pero también empecé a ver el lado oscuro del negocio. Vi a clientes que no podían pagar la cantidad completa y que ofrecían cosas terribles a cambio de descuentos. Vi a familias que se endeudaban con prestamistas peligrosos para conseguir el dinero. Vi a personas que mentían sobre sus antecedentes criminales para obtener documentos limpios. Y vi lo que pasaba cuando alguien no cumplía con los pagos o cuando alguien se volvía un riesgo de seguridad.
Un día llegó a la oficina un hombre que parecía muy nervioso. Había obtenido documentos 3 meses atrás, pero no había completado sus pagos. Según las reglas de la red, los clientes que no pagaban completo se volvían riesgos de seguridad porque podían delatar la operación para vengarse. Señor Martín, le dijo el hombre mayor al cliente, usted nos debe 50,000 pesos. Lo sé, respondió el hombre, pero perdí mi trabajo. No tengo cómo pagar. Eso no es nuestro problema. Por favor, denme más tiempo. Prometo que voy a conseguir el dinero. Señor Martín, usted conoce nuestras políticas. Los pagos vencidos crean problemas para todos. ¿Qué quieren que haga? No tengo el dinero. Queremos que encuentre la manera de conseguirlo, o que encuentre otra forma de compensarnos. ¿Otra forma cómo? El hombre mayor me miró a mí, como si estuviera evaluando si podía hablar libremente delante de mí. Señor Martín, usted puede compensar su deuda ayudándonos con servicios. ¿Qué clase de servicios? Servicios de información, servicios de transporte, servicios de seguridad. Entendí que el hombre mayor le estaba ofreciendo al cliente la oportunidad de pagar su deuda convirtiéndose en empleado de la red. Pero también entendí que si el cliente rechazaba esa oferta, las consecuencias no serían agradables. ¿Y si no puedo ofrecer servicios?, preguntó el cliente. Entonces tenemos un problema, señor Martín. Un problema que necesitamos resolver de alguna manera. El cliente se puso pálido cuando escuchó eso. Me están amenazando. Le estamos explicando la realidad. Usted nos debe dinero. Si no puede pagar con dinero, tiene que pagar de otra forma. Si no puede pagar de ninguna forma, se convierte en un riesgo que tenemos que manejar. ¿Manejar cómo? El hombre mayor no respondió esa pregunta directamente, pero su silencio fue suficientemente claro. El cliente terminó aceptando trabajar para la red como especialista en transporte. Su trabajo era llevar documentos terminados a clientes en otras ciudades, usando su carro personal y arriesgando su propia seguridad. Después de que el cliente se fue, le pregunté al hombre mayor qué habría pasado si hubiera rechazado todas las opciones. Señora Graciela, hay personas que se vuelven riesgos demasiado grandes para tolerar. ¿Y qué pasan con esas personas? Desaparecen. ¿Desaparecen cómo? Simplemente desaparecen. Esa noche le conté a Francisco lo que había presenciado. Francisco, ¿esa gente mata a los clientes que no pagan? No necesariamente los matan, me respondió, pero los hacen desaparecer de maneras que protegen la operación. ¿Qué significa eso? Significa que los obligan a mudarse muy lejos, o que los deportan, o que los meten en situaciones donde ya no pueden ser una amenaza, o que los matan. Francisco tardó mucho en responder. A veces sí. Fue entonces cuando entendí completamente en qué me había metido. No era solo una red de documentos falsos. Era una organización criminal que usaba violencia cuando era necesario para proteger sus operaciones. Y yo era socia de esa organización. Durante los siguientes meses, vi cosas que nunca había imaginado que vería. Vi a clientes desaparecer cuando se volvían problemáticos. Vi a empleados que intentaban robar dinero ser relocalizados permanentemente. Vi el uso de amenazas, intimidación y violencia como herramientas normales del negocio. Pero también vi las ganancias. En un año como socia oficial de la red, gané más de 1 millón de pesos. Dinero que invertí cuidadosamente en propiedades, acciones, cuentas bancarias extranjeras. Por primera vez en mi vida, tenía independencia económica completa. No dependía de Francisco, no dependía de nadie. Tenía suficiente dinero para vivir cómodamente el resto de mi vida, sin importar lo que pasara. Pero todo se vino abajo exactamente como había temido desde el principio. Hace 8 meses la Policía Federal descubrió nuestra red. No fue por un cliente que nos delató, ni por un empleado descontento. Fue por algo mucho más estúpido. Uno de nuestros contactos dentro del gobierno había estado usando su acceso oficial para crear documentos para su propia familia, y las auditorías internas detectaron las irregularidades. Cuando arrestaron al empleado gubernamental, él delató toda la operación para conseguir un acuerdo con la fiscalía. La redada fue coordinada y simultánea. Arrestaron a todos los miembros conocidos de la red en operaciones que ocurrieron al mismo tiempo en múltiples ubicaciones.
Francisco fue arrestado en la oficina central un martes en la mañana. Yo no estaba ahí, porque mi trabajo era principalmente desde casa, pero me enteré cuando vi las noticias en la televisión. Red de documentos falsos desmantelada, decía el titular. 10 arrestos en operación federal contra falsificación de documentos de inmigración. Ahí estaba la foto de Francisco siendo arrestado, junto con fotos de otras personas que yo conocía bien de la operación. Inmediatamente activé el plan que había estado preparando desde que me uní a la red. Eliminé todas las evidencias de mi participación, escondí el dinero que había acumulado y me preparé para actuar como la esposa inocente que había sido arrastrada involuntariamente a la situación. Cuando la policía llegó a buscarme 3 horas después, yo estaba preparada. Señora Graciela, me dijeron, necesitamos hacerle algunas preguntas sobre las actividades de su esposo. Por supuesto, le respondí, aunque no sé qué les puedo decir. Francisco nunca me hablaba sobre su trabajo. ¿Usted sabía que su esposo estaba involucrado en falsificación de documentos? ¿Falsificación de documentos? Respondí con fingida sorpresa. ¿De qué hablan? Francisco trabajaba en una fábrica textil. Según nuestras investigaciones, su esposo también trabajaba para una red que creaba documentos de inmigración falsos. Eso es imposible. Francisco me decía que los miércoles iba a capacitaciones de seguridad laboral. Nunca sospechó que algo estaba mal. ¿Por qué habría de sospechar? Mi esposo siempre fue un hombre trabajador y responsable. No notó cambios en sus ingresos. Dinero extra. Francisco a veces traía un poco de dinero extra por trabajos de fin de semana, pero no era mucho. ¿Cuánto dinero extra? Como 1,000 o 2,000 pesos de vez en cuando. La entrevista continuó durante 4 horas. Yo mantuve consistentemente mi historia. Era una esposa tradicional que no se involucraba en los asuntos de trabajo de su esposo. Los investigadores no pudieron encontrar evidencias documentales que me conectaran con la red. Había sido cuidadosa manteniendo mi participación separada de cualquier rastro oficial. Desde la perspectiva legal, yo era una víctima, una esposa engañada que había vivido 1 año sin saber que su matrimonio estaba financiado por actividades criminales. Francisco está en la cárcel desde hace 8 meses. Van a estar ahí durante los próximos 12 años. Nunca me delató como su socia, tal vez porque sabía que yo tenía información que podía empeorar su situación, tal vez porque todavía sentía algún tipo de protección hacia mí, pero algunos de los otros miembros de la red sí sabían sobre mi participación, y cuando fueron arrestados, algunos de ellos mencionaron mi nombre durante sus interrogatorios. La diferencia es que no tenían evidencias concretas. Todo su conocimiento sobre mi participación era testimonial, y testimonios de criminales convictos no son muy confiables en las cortes. Los investigadores me interrogaron 3 veces más durante los siguientes meses. Cada vez mantuve la misma historia. Esposa inocente, víctima de engaños, sin conocimiento de actividades criminales. Nunca pudieron probar lo contrario. Legalmente, quedé limpia. Técnicamente era una víctima más de la red criminal organizada por mi esposo, pero me quedé con todo el dinero que había ganado como socia, más de 1,200,000 pesos que había acumulado en cuentas secretas, inversiones y propiedades que nadie podía conectar conmigo. Con ese dinero hice algo que nunca había imaginado que sería posible. Me mudé a otra ciudad, compré una casa bonita en un barrio respetable y me establecí como una viuda acomodada que había recibido una herencia familiar. Para mis nuevos vecinos y amigos, soy una mujer mayor que perdió a su esposo en circunstancias trágicas y que decidió empezar una nueva vida con el dinero que había heredado de su familia. Nadie sabe sobre mi participación en la red de documentos falsos. Nadie sabe que mi independencia económica viene de actividades criminales federales. Nadie sabe que durante 1 año fui evaluadora y coordinadora de una organización que ayudaba a personas desesperadas a obtener identidades nuevas. Hice bien convirtiéndome en socia criminal de mi esposo. Estuvo bien que en lugar de reportar sus actividades ilegales o exigir que se saliera, decidiera participar activamente para beneficiarme económicamente. Durante estos 8 meses he pensado mucho en esa pregunta y he llegado a conclusiones que van a dividir opiniones. Cuando descubrí que Francisco estaba falsificando documentos, yo tenía varias opciones: reportarlo a las autoridades
exigir que se saliera, huir con él o convertirse